Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes una vez más. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, a cada uno que se interesa en escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a estar orando primeramente y quiero compartir un tema que es escatológico, un tema donde cada uno tiene que tomar su... Simplemente vamos a ver dónde los dice, qué palabra es la palabra. Yo solamente voy a mostrar, como cual servidor, mostrar donde la palabra habla sobre el tema. Vamos a estar hablando del tema del anticristo. Cuando se habla del tema del anticristo, estaríamos hablando también del hombre de pecado, la abominación desoladora, el rey del norte, la bestia del apocalipsis, Babilonia la grande, la gran ramera, el cuerno pequeño, el hijo de perdición. Son los nombres que se le da en la palabra al anticristo, aquel que se opone a Cristo. Vamos a estar orando porque el Señor nos dé el discernimiento de la palabra y que nos ayude a entender este tema que nos va a ayudar cuando sea falta, ¿no? Cuando vengan estos tiempos, cuando se presenten, ¿no? Amado Padre Celestial, en este momento te pedimos sea usted dándonos discernimiento de la palabra y enseñándonos de acuerdo a usted, como usted es el Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Usted dejó todo implantado aquí para que nosotros estudiásemos, para que como hermanos, nos reuniéramos a leer la palabra, compartiéramos también tu dulce evangelio. Oh Santo Dios, ayúdanos a comprenderla para que tu mensaje sea claro, mi Señor, para no andar engañando. Oh Señor, bendito Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bueno, hermanos, una vez más les invito, Señor, a que escuchemos la palabra a través de la Biblia. Se habla de un sueño, ¿no? De que tuvo el rey Nabucodonosor y sus intérpretes no lo podían leer. Y fue llamado Daniel a que interpretara el sueño. Del 32, perdón, 2:32 del libro de Daniel. La cabeza de esta imagen, que era oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen es muy importante, este sueño, porque nos habla de historia, nos habla de esos tiempos. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ok, ahí está la imagen. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación del que le diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias de campo y de aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado dominio sobre todo. Eres la cabeza de oro. Le está diciendo que Babilonia significaba la cabeza, y la cabeza era oro. Aquí tenemos un reino. Hubo un reino anterior, pero para las tribus, las 10 tribus del norte, que ellos fueron conquistados por Asiria primero que Babilonia. Las tribus de Judá y de Benjamín, ellos estaban por otra parte, y ellos sí fueron 70 años en cautiverio a Babilonia. Las otras 10 tribus fueron Asiria primero. Ok. Y después de ti se levantará otro en el 39, otro reino inferior al tuyo. Y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro era cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos que él detalla que iban a suceder varios reinos. Primero, el rey de Babilonia, que era la cabeza de oro. Segundo, vamos a ver que vendría otro reino, que sería plata. Vamos a ver quiénes eran ese reino. Después vendría otro reino, que era bronce. Vamos a ver quién es ese reino. Después vendría el reino del hierro, que eran las piernas, ¿verdad? Gloria al Señor. Paseándonos un poquito más adelante, vemos en el 5 que hubo una escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 los bebía vino. ¿Ve? Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y plata de Nabucodonosor, su padre. Lo que él no sabía, lo que este rey no sabía, era que este era su último día, que le quedaba mandando en Babilonia. Vamos a ubicarnos en el 531, en el 530. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Darío de Media entra, ¿verdad?, después de él, el imperio medo-persa. Esta misma noche que hizo el banquete, salió una escritura en la pared y le fue quitado el reino por el imperio de los medos y de los persas. Entonces ya tenemos la cabeza, que es de oro, y tenemos el pecho, que son el imperio medo-persa. ¿Verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a pasar al 7. El 7. Aquí empieza nuestro tema. ¿Verdad? Aquí vamos a empezar. 7.1. En el primer año, el rey Belsasar de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Quisiera que pasaran un segundito antes de continuar aquí en Isaías 17:12. Isaías 17:12. Un segundito. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bravido de muchas aguas. Aquí nos dan el significado, ¿verdad?, de cuando leemos: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estrellas, como estruendos del mar. Compara una gran multitud con el mar. Y Daniel 7 dice que combatían con el gran mar. O sea, combatían contra la gran multitud. Tiene que ver que el estruendo del mar tiene un significado, como muchos pueblos. Y murmullo a las aguas, naciones que son de conquista. Naciones como de conquista. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas.
Entonces tenemos como un pequeño significado de lo que es cuando habla de muchas aguas. Porque sabemos que en estos temas hay palabras que tienen significado. Seguimos. Y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Wow. Yo voy a estar anotando aquí por la primera como león y tenía alas de águila. Ok. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre las pies de madera a un hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que la otra segunda bestia, semejante a un oso. La segunda, semejante a un oso. La cual se alzaba de un costado más que el otro. El oso como que cojeaba. Ok. Y tenía en su boca 3 costillas. Ya tenemos la figura del oso. Tenemos la figura del león. Vamos a ver. Después de esto miré aquí que otra semejante a un leopardo. La tercera a un leopardo. Leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok, tenía 4 cabezas. Ok. Después de esto yo miraba en la visión de noche y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ok, vamos a empezar con la primera bestia. Hay casi todos los países tienen un animal que los define como país. Podemos ver en el caso de Inglaterra, el león, Estados Unidos, el águila. Pero en estos tiempos no existían estos países. En Francia el gallo. ¿Ve? Hay podemos investigar de acuerdo a los animales de cada país. Pero el león, en esos tiempos, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Y qué significan estos 4 bestias? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué eran esas 4 bestias? Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ok. Wow. Entonces ya sabemos que el significado de estas bestias tiene que ver con reinos. Muy bien. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 51:38. Todos a una rugían como leones, como cachorros leones rugían. Desde el 37, pues. Y será Babilonia entonces de ruinas, morada de chacales, espanto y burlas y morador. Todos a una rugían como leones, como cachorro de león gruñían. Y en medio de su calor les pone banquete y hará que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno y sueño y no despierten, dice Jehová. Y los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Cómo relata la historia, ese día estaban en un gran banquete, había un gran banquete, se estaba dando un festín el rey. Y todos rugían como leones, como cachorros leones gruñían, estaban felices.
¿Por qué? Porque estaban en medio de su calor, les pondré banquete y le haré que se embriaguen para que se alegren. Estaban festejando. Pero dice ahí, ¿verdad? Que eran como, todos rugían como leones. Compara a Babilonia como leones que rugían y tomaban en ese día. Pero el significado, cuando lo vemos, a veces lo pasamos por alto, ese significado. Pero tiene que ver Babilonia con leones. Vamos a ver si nos ayuda 50:44 del mismo Jeremías. Porque Jeremías ellos estaban cuando estas cosas sucedían. En el rey, estaban cautivos en Babilonia. 50:44. Y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encajaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿O quién será pastor que podrá resistirme? Si vemos el 43, dice, oye la noticia, el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron y angustia le tomó el dolor como de mujer de parto. Y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Está comparando, ¿verdad?, a Babilonia con un león. Ok, seguimos Daniel 7. Vemos que la primera figura de la estatua de oro, Babilonia, es comparada con león. Babilonia era uno. Si dice que estas 4 bestias eran 4 reinos, vemos que Babilonia es comparada con león y la primera era como león. Ya tenemos identificada la primera bestia. Ok. Babilonia era caracterizada porque era rápida en los ataques. Por eso dice que tenía alas, que tenía alas. Pero cuando le fueron arrancadas las alas, perdió su rapidez de conquista. La segunda bestia era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que otro. Esto nos llama mucho la atención porque vimos allí que el segundo, esa misma noche, fue conquistado por los medos y los persas, el rey Darío. Y el rey Ciro manda a construir, a restaurar el templo. Habían pasado los 70 años de cautiverio, Babilonia había destruido Jerusalén y el rey Ciro manda a construir el templo de Jerusalén. Ok. La segunda bestia era semejante a un oso que se alzaba más de un costado que del otro y tenía 3 costillas en los dientes. Daniel 8. Daniel 8. 8:3. Alcé los ojos y miré y aquí que un carnero que estaba delante del río tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después de él. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Un carnero que tenía 2 cuernos, y uno era más alto que el otro. No le tiene que ver con el imperio, 2 cuernos tiene que ver con el imperio medo y persa. Pero había entre ellos 2, ¿verdad? Había uno que era más fuerte. Había uno siempre que de estos 2 era más fuerte. Por eso es que decía que uno era más alto que el otro. Pero como nosotros ya tenemos identificado también, como nos lo muestra en Daniel 8, como nos muestra en Daniel 7, ¿verdad? Ya podemos identificar 2. Entonces, la segunda el oso, imperio medo-persa.
Ok, dice que ese oso tenía 3 costillas, las 3 costillas en sus dientes. Para, para poder conquistar el imperio medo-persa a Babilonia, tuvo que derrotar 3 países: Lidia, Egipto y Babilonia. Para poder entrar en Babilonia, conquistó 3. El imperio medo-persa conquistó Lidia primero, Egipto y Babilonia. Las 3 costillas que dice que tenía el oso entre sus dientes. No, el 6, perdón. Después de esto miré y aquí que otra semejante a un leopardo, con 4 alas. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dominio. Un leopardo que tenía 4 cabezas. Después del imperio medo-persa, ¿verdad? Pasa a conquistar Grecia con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, después de su conquista, ¿verdad? Alejandro Magno deja todo su imperio a 4 de sus amigos que se habían criado con él y pasan a ser 4 generales, a dividirse el reino entre sus 4 generales. Daniel 8, 20, 22. Vamos a ver. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia. Cuando empecemos a leer la visión 8 de Daniel, está hablando del combate que hubo entre el imperio medo-persa y el macho cabrio, que viene siendo Alejandro Magno. El 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán de esta nación. 4 reinos que se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido y en enigma, y su poder se fortalecerá más con fuerza propia y causa grande ruina, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, al pueblo de los santos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que después de este reino, en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedido por los 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Mira, el 23, mira, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en misterios, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Su poder no va a ser con fuerza propia, o sea, se le va a ayudar, se le va a dar poder, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, hará prosperar la mentira en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá, sin preguntarle a nadie destruirá a muchos. Pero dice, mire cómo dice la profecía, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y la mañana se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para dentro de muchos días. Gloria al Señor. Ahí está explicando Daniel que el imperio que vendría después de Grecia, se levantaría este anticristo.
Es lo que podemos ver. Ok. Bueno, pudimos ver entonces, ¿verdad? Que el macho cabrio que sucede al imperio Medo-Persia es el rey de Grecia. Conocemos la historia de Alejandro Magno, conocemos todo lo que conquistó, ¿verdad? Entonces ya llevamos 3 de la figura que podemos entonces ver que el leopardo era Grecia. Nos falta la cuarta bestia. La cuarta bestia. Estamos en el 7. He aquí que la cuarta bestia era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Fuerte. Y era representada, según la imagen del rey Nabucodonosor, el sueño del Nabucodonosor, era representada con el hierro. Y el hierro. ¿Verdad? Hasta ahora vamos avanzando. La cuarta bestia. ¿Quién vino después del imperio de Grecia? El imperio romano. El imperio romano vino después del imperio de Grecia. Seguimos leyendo. 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok, que de esta bestia, que en su cabeza tenía 10 cuernos, porque lo dice en el 7:20, así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Tenía 10 cuernos. Y lo explica en el 8. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he que aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Habla de 10 reinos. Habla de 10 reinos, ¿no? Supuestamente. Y lo que he podido investigar es que de Italia se dividió en principio en 10 reinos. En 10 reinos. Cayeron 3 de esos reinos. Y dice que dentro de ellos creció un reino pequeño, un cuerno pequeño. ¿Tendría que ver esto con ese cuerno pequeño, con el Vaticano? ¿Tendría que ver esto con el Vaticano? Estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando que un cuerno pequeño nace de Roma el 11 de febrero de 1929. El 11 de febrero de 1929 se firma un pacto, un tratado. El tratado se trataba de los pactos de Letrán.
fue cuando el Vaticano pasa a ser Estado del gobierno. Pasa a ser Estado. El tratado fue firmado con el cardenal Pietro Gasparí y Benito Mussolini. El rey, creo que se llamaba Víctor Manuel, y empieza a pasar el Estado del Vaticano como Estado independiente a Roma. De allí, de ese momento, empieza a mandar, los papas pasan a ser como presidentes del Estado del Vaticano. El primero fue Pío XI, su nombre era Archiambrogio, su periodo duró del 6-2 de 1922 al 10-2 de 1939. Lo siguió Pío XII, que su nombre era Eugenio María. Gobernó desde el 2-3 de 1939 al 2-10 de 1958. El tercero, Juan Pablo XXIII, Angelo Giuseppe, del 28-10 de 1958 al 3-6 de 1963. Después Pablo XI, Giovanni Battista, del 21-6 de 1963 al 6-8 de 1978. Juan Pablo I, Albino Luciani, del 26-8 de 1978 al 28-9 de 1998. Juan Pablo II, Karol Joseph, 16-10 de 1978 al 2-4 del 2005. El séptimo, Benedicto XVI, José Alías, del 19-4 del 2005 al 28-2 del 2013. Y hoy en día, el Papa Francisco José María Bergoglio. Total son 8. Hay algunos que aseguran de que esta profecía podría ser, porque vendría siendo hay una profecía que dice en Apocalipsis, ¿no? Esto no quiere decir que esto sea así. Esto no quiere decir que sea así. Pero para tomarlo en tiempo, pues se puede tomar en cuenta porque hay una casualidad aquí. Dice 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Qué casualidad que el Vaticano está en medio de 7 montes. Podemos buscar historia, dónde se encuentran, cuáles son los nombres de estos montes y si verdaderamente hay 7 montes alrededor del Vaticano. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno no es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sabemos que para este tiempo estamos hablando de Apocalipsis, cuando los primeros 100 años de la iglesia. Por eso estos hombres no habían nacido. Por eso yo le quito de que esto sea así. Sin embargo, da la casualidad de que van 8, ¿eh? Como dice aquí. Y el uno no ha venido cuando tenga. Son 7. 5 de ellos han caído, uno no es y el otro no ha venido, aunque es necesario que dure breve tiempo. Yo esta parte aquí, cuando dicen así, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. Bueno, yo diría, mira, si contamos Asiria, 1, Babilonia, 2, Medo, 3, Persia, 4, Grecia, 5, Roma, 6 y 7, Vaticano. Ok, vamos a ver 6. Dice, 5 de ellos han caído. Exacto, cuando escrito Apocalipsis, Juan había caído Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia. 5 han caído. Dice, uno es, era en tiempo del Imperio Romano. Estaban en el Imperio Romano. Y el otro
aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Interesante, interesante. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dice que nace, ¿verdad? Que el cuerno pequeño nace de entre los 7, ¿no? Ok, Apocalipsis 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del cielo. 24. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros 3 reyes que derribará. Y habrá palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo y medio tiempo. Ok, pasemos un segundito a Apocalipsis 13. Y la bestia que viera semejante a un oso, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder, y su trono en gran autoridad. Estamos hablando de la misma bestia, estamos hablando de la bestia leopardo Grecia, el oso que pertenece a los medios y los persas, el león Babilonia, del dragón le dio su poder y trono en gran autoridad. Y vi una de sus cabezas que tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia como la bestia, y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca blasfemia contra Dios y blasfemar de sus nombres, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Estamos hablando de la misma bestia. Estamos hablando de que, mira, habla palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos, hará guerra contra los santos, pensará en cambiar los tiempos y en cambiar la ley. Cuando estamos hablando de esta bestia y vemos la bestia de Daniel, estamos hablando de la misma bestia. Estamos hablando siempre de la misma. Habla cosas contra el Altísimo. Esto es una de las características que va a tener el anticristo. Quebrantará a los santos. Esto tendrá que ver con la Santa Inquisición. Hemos estudiado acerca de la Santa Inquisición y qué fue lo que ocurrió allí. Cómo fueron matados a todas aquellas personas, a judíos. Mataron también musulmanes, mataron también a todo aquel que se oponía al régimen autoritario de Roma, de la doctrina, era perseguido. Todo aquel que tuviera una Biblia, todo aquel que tratara de hacer una Biblia, de cambiarle su idioma. Ahora dice también, pensará en cambiar los tiempos. Cuando a partir del Imperio Romano se cambia al año 0 y dice antes de Cristo y después de Cristo, en cambiar los tiempos. Si era un solo almanaque, un solo año que llevan los judíos. Desde el año 6, desde que prácticamente Adán se puede buscar bíblicamente, y vemos que estamos en el año 5000 y algo. Tuvo la oportunidad de hacer ese estudio. 5900 y algo estamos, según la Biblia. En cambiar la ley. Cambiar la ley. ¿Quiénes han cambiado la ley? Vamos a ver.
Si vemos los 10 mandamientos de la Iglesia Católica con los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿cambiaron la ley? Hay que revisar los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y revisar los 10 mandamientos de que nos dice Éxodo 20 en la Biblia. Está muy interesante. Ahora dice que en Apocalipsis 13 dice que se le dio una herida mortal. Vi Apocalipsis 13:3 y vi en sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra, en pos de la bestia. En el año 1809 el emperador Napoleón Bonaparte no dudó en arrestar al Papa Pío VII de 1809 a 1814. Toda Italia estaba bajo el dominio del emperador Napoleón. Obligó a la Iglesia francesa a entrar bajo el dominio del Estado central del Estado. Aparentemente, tras de esto, empezaron a pasar en varias partes, en varios países, y desde aquí en adelante cada país tiene su presidente. Se pueden tener otras religiones, o sea, hay libre expresión en otras religiones, salvo en algunos países. Pero se le dio una herida mortal, dice allí, en su cabeza. ¿Será esta la herida mortal que se le dio al Vaticano? Apocalipsis 13. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria al Señor. Pero después dice en el 11, ¿verdad? Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia, en presencia de ella. En presencia de ella ejerce autoridad. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no le adorasen. Esta profecía es la que está por cumplirse. Esta profecía está por cumplirse. De todos modos, hermanos míos, como les digo, esto es catalogía, esto es una cuestión de que investiguemos, que estudiemos acerca de estas cosas, estudiemos cuál es el salón que tiene el Vaticano, donde ellos se reúnen, los cardenales, una imagen que tienen allí, vemos el techo de ese salón que es completamente una serpiente, donde ellos se reúnen, donde están ellos, al final del templo, del local ese, vemos el techo como una especie de una serpiente, los colmillos son las bases, unas bases que están al fondo, vemos los ojos y una imagen que tienen ellos ahí, una estatua. Cambiaron los tiempos, cambiaron los días de la semana. Todos esos días de la semana son nombres blasfemos que los vamos a estudiar más adelante. Los meses del año también los cambiaron. Porque miren, si vemos, septiembre es 7, octubre tiene que ver con 8, noviembre 9, diciembre 10, eran 10, 11 y 12, enero y febrero 1 y 2. Cambiaron los nombres y cambiaron los tiempos, porque el año judío empieza en marzo. O sea, el primer mes, 11 y 12, vendrían siendo enero y febrero. 11 y 12. Cambiaron los tiempos. En un principio no era 10, porque diciembre es 10, 11, vendrían diciendo enero,
y 12, diciembre. Abril es donde empezaba el año según el calendario judío. Simplemente es cuestión de estudiarlo. Cambiaron los tiempos, cambiaron la ley, cambiaron los mandamientos. Entonces ahí nos están dando la imagen. También lo podemos ver, ¿verdad? Cuando vemos en Apocalipsis, cuando estaba hablando de la gran ramera. Apocalipsis 17. Desde el 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Agua tiene que ver con muchedumbre. Normalmente la Iglesia Católica por muchos años fue la religión predominante, la que mandaba, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué fornicación? Porque sí ha hablado cosas de Dios, pero también la ha adulterado con cosas que no son, como la adoración al sol, ¿verdad? Con el emperador Constantino cuando lo impuso. Han hecho muchas cosas que no están bien, como lo que venimos hablando. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo vimos, estuvimos hablando de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quiénes se visten de púrpura y escarlata? Estará adornado el Vaticano con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Cuál es la religión que usa un cáliz de oro? Es cuestión de que nos pongamos a pensar y analizar todas estas cosas. Está hablando aquí en el 9, mira, en el 17:9. Esto es para la mente que tenga las 7 cabezas, son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Hay que estudiar, como lo vimos hace ratico, si verdaderamente el Vaticano está rodeado de 7 montes. Y al final explica, ¿verdad? Va explicando toda esta parte de la gran ramera y al final dice, y la mujer que has visto en el 17-18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero de ese reino se le iba a levantar uno, más pequeño, el Vaticano. Y de entre los 7, uno, que iba a ser el octavo, el que se va a levantar luego. O sea, estamos por ver si la profecía tiene que ver con Roma, pero tendría que levantarse del Vaticano otra vez, resurgir con un gran poder, que venga la serpiente antigua, Satanás, le dé poder, se levante, irrumpa. O sea, todo el que se someta a ella, todo el que se someta a esta bestia, que se someta al Vaticano, atacarán Jerusalén, destruirán el templo que está por construirse, pondrán la abominación desoladora, quitarán el antiguo sacrificio y comprobaremos qué tan cierto si el anticristo tiene que ver con ello. Esto es escatología simplemente para estar pendiente de los tiempos, estar pendiente de las cosas y si estas cosas tienen que ver con esto. De todos modos, Dios me lo bendiga.